Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Dios les bendiga. Gracias por estar cada mañana con nosotros en nuestro devocional. Que el Señor les bendiga. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Ya nos encontramos en el capítulo 20 y hoy vamos a leer a partir del versículo 20, petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. El Señor les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. Puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos una historia en donde dos de los discípulos del Señor Jesús están ya pensando quiénes son los más importantes entre nosotros. La naturaleza del ser humano es siempre querer ser más importante que otros. Esto es bueno en cierta medida porque permite que la persona se desarrolle, la sociedad se desarrolle y nuestro mundo se desarrolle. Así es como hemos logrado llegar hasta aquí en una sociedad moderna y avanzada que nos permite vivir más dignamente. Sin embargo, dentro del liderazgo, dentro del trabajo con personas, el buscar ser más importantes siempre es peligroso porque pueden convertirse en un caudillo o en un dictador. Es decir, imponer a la fuerza sus deseos y sus anhelos. Y esto fue oportunidad para que el Señor Jesús lo trate. Dos de sus discípulos, Santiago y Juan, le pidieron a su madre que venga a hablar con el Señor Jesús para que los dos sean los más importantes, uno a su derecha y otro a su izquierda. La manera como trata el Señor Jesús este asunto, siendo que están ahí todos los demás discípulos escuchando, es maravillosa. Porque el Señor Jesús comienza haciéndoles unas preguntas. ¿Ustedes pueden beber del vaso con el que yo he de beber? ¿Y ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ahora ya no se dirigió a la madre. La respuesta no fue a la madre de estos discípulos, aunque fue la mamá la que hizo la pregunta. El Señor Jesús volvió su rostro hacia estos dos hombres para preguntarles esto. Y ellos entonces dijeron, sí, nosotros podemos, quizás pensando que este era el requisito para que uno esté a su derecha y el otro esté a su izquierda. Y el Señor Jesús le dice, sí, a la verdad, ustedes van a beber del vaso que yo bebo y también van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, pero tengo que decirles que el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está dentro de mis atribuciones, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado
por mi Padre. Entonces, hasta aquí el diálogo solamente es entre estos dos hombres y los discípulos que estaban allí cerca, los 10. Y dice las Escrituras que cuando los 10 oyeron lo que estos hombres estaban pidiendo, se enojaron contra estos dos hombres, Santiago y Juan. Y aquí está la profundidad de lo que dijo el Señor Jesús, porque ya nos involucra a nosotros. Ya no solo involucra a los discípulos que están en ese momento escuchando lo que estos dos hombres están pidiendo junto a su madre, sino que ya tiene que ver con cada uno de nosotros. Y esto es lo magistral de esta enseñanza. Entonces el Señor Jesús, llamándolos, los reunió a los 12, les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Esto es algo que se da dentro de los gobiernos, se da dentro de los pueblos, de los reinos, sea democracia o no. Siempre los que se enseñorean son los que gobiernan, es decir, mandan, imponen, sin consultar a los demás, etcétera, etcétera. Y el Señor les dice directamente esto: entre vosotros no será así. Si la iglesia, si los creyentes, si los líderes del día de hoy que gobiernan la iglesia leyeran estos pasajes de la Biblia, entenderían que nosotros no estamos para imponer nuestra voluntad sobre las personas, siendo que nosotros hemos dedicado nuestra vida para servir a Dios y a las personas. Nosotros no somos los más importantes ni los primeros. Somos los que servimos. Y esto es lo que deja diciendo el Señor Jesús: el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser servidor, debe servir. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso es que el servicio es la práctica más común de quienes deciden servir al Señor. No estamos para ordenar o para mandar o para imponer. Estamos para servir a los demás. Somos servidores de los demás, y esa es la principal característica de quien sirve al Señor. Va en contra de todo lo que se proclama el día de hoy, donde los personajes que predican el evangelio levantan un muro a su alrededor de importancia y de pleitesía que les tiene que rendir la gente, y las personas, desconociendo las escrituras, pues se han convertido de ese líder, de ese pastor, apóstol, profeta o como se llame, lo han convertido como su centro de atención y de adoración, idolatrando más a las personas, y después proclamamos que nosotros no adoramos ídolos, pero hay miles de personas que idolatran a los predicadores, que idolatran a las personas que son usadas por el Señor, y pues buscando esa misma idolatría, los hombres hoy no se contentan, ni las mujeres hoy se contentan con un título de siervo o de simplemente pastor. No, hoy quieren ser reverendos, hoy quieren ser apóstoles, hoy quieren ser profetas, hoy quieren tener un título espectacular, y la gente está detrás de ellos sin considerar lo que el Señor Jesús nos enseñó en su palabra. Si regresamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta rápidamente que lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos en ese momento, y a todos nosotros los que continuamos el legado de nuestro Señor Jesucristo y de los discípulos, es de servir. ¿Por qué? Dijo el Señor Jesús: porque así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, así deberían ser ustedes. Estar dispuestos a servir, estar dispuestos a dar su vida por los demás.